Hola a todos, mi nombre es Javier y les doy la bienvenida a la sección Más programas de Aprender Office gratis. He creado aquí una sencilla ventana, simplemente con rectángulos, con líneas, empujando y tirando zonas, con círculos, arcos. Realmente no es muy difícil hacer esto. Y voy a aprovechar este sencillo dibujo para trabajar con el cubo de pintura, herramienta que vimos muy por arriba en el video anterior. Por ejemplo, para los marcos podría elegir entre las distintas opciones que tengo madera. Nótese que tenemos varias opciones. Elijo un tipo de relleno y simplemente pinto. Será necesario pintar todas las zonas o secciones. Voy girando con la herramienta orbitar o con el acceso rápido O, y luego al hacer escape vuelvo a la herramienta en la que estaba. Y así tendría que pintarlo todo, no me voy a detener en todas las secciones para no hacer demasiado extenso el video. También podemos editar los rellenos. Supongamos que el marco queremos que tenga un tono un poco más oscuro que lo que corresponde a la ventana específicamente. Dentro de mi selección voy a editar y por ejemplo de aquí lo puedo hacer un poquito más oscuro y cambiar el color. El inconveniente que tenemos cuando sucede esto es que cambiará todo lo que ya tengamos con ese color. Entonces, si mi intención fuera esta, tengo dos opciones. Primero, definir el color que quiero para afectar aquellas zonas que me interesan y luego hacer el resto. O, al haberlo cambiado todo, repintar, corregir aquellas zonas que quiero que tengan otro color. Hay varias opciones de materiales. Cuando empecemos a trabajar directamente en un diseño, iremos viendo las distintas alternativas. Pero, por ejemplo, para este caso podría suponer que estos pernos podrían llegar a ser, o estas piezas de unión entre las manijas de la ventana y la estructura de madera podrían ser de metal. Selecciono metal, elijo algún tipo de metal y pinto. Una vez más puedo editar y suponer que el metal en realidad será más oscuro o con otro tono. Las manijas, propiamente dicho, podrían ser de madera. En el mismo material que la estructura de la ventana. Y ahí está. Una opción más que tenemos, notarán cómo he simulado los vidrios de una manera muy sencilla, creando un rectángulo. Voy a eliminar momentáneamente este rectángulo a la mitad de mi estructura de madera. Entonces puedo aprovechar esto para trabajar con translúcidos. Cristal azul translúcido, cristal de seguridad, nótese que tiene como un enrejado. Hay varias opciones. Voy a trabajar con el cristal azul translúcido para pintar todas las ventanas. Y ven aquí que queda como un vidrio. Si termino de pintar las partes interiores, solo voy a hacer alguna para no demorar demasiado. En madera se notará la diferencia. Ahora, ¿qué sucede cuando no nos acordamos qué material habíamos usado? Bueno, se soluciona fácilmente. Elijo el gotero, clic, y aquí tengo el mismo relleno
para pintar. Pinto solo esto para que veamos cómo queda. Acá notamos bien cómo es simulado un vídeo. Habiendo terminado con mi ventana, puedo, a partir de su selección, crear un componente. Clic derecho, crear componente y le voy a llamar ventana. Simplemente. Gracias a esto puedo realizar las copias que quiera, como ya hemos visto, y tendré un nuevo componente que yo he creado, cuya creación, cuyo diseño realmente no fue para nada complicado. Pero, tenemos la posibilidad de obtener modelos, es decir, sin necesidad de crear. Es muy posible que no van a ser exactamente igual que lo que necesitemos, pero también podemos personalizarlos. Y esto es porque ya ha habido otros usuarios que han creado modelos para compartirlos. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Obtener modelos. Se abrirá la galería 3D de SketchUp. Y en el cuadro de búsqueda voy a poner, por ejemplo, ventana, madera. Notarán que hay muchas, pero realmente muchas opciones. Y vamos a elegir una cualquiera para ver cómo funciona la obtención de modelos en SketchUp. Haciendo un clic en cualquiera de ellas, vemos una vista en principio 2D de la ventana. Podemos rotar para acceder a la vista 3D. Y desde aquí mismo podemos descargarla. SketchUp me ofrecerá si quiero descargarla en este mismo modelo en el que estoy trabajando. Sí. Y rápidamente podré descargar la ventana. Un clic donde quiero ubicarla y listo. Como decía, con esto ahorramos mucho tiempo. Y cuando necesitamos trabajar con puertas y ventanas, seguramente buscaremos modelos en la galería de SketchUp para agilizar nuestro trabajo. Si bien la creación de estos elementos es muy sencilla, lo agilizamos mucho más. Y aunque muchas veces puede suceder que no encontramos exactamente el mismo modelo que teníamos pensado, podemos personalizarlo. Pero ¿cómo hacer esto? El problema es que el modelo es un componente, es decir, yo no puedo, así como está, cambiarlo. Puedo moverlo, puedo copiarlo, puedo rotarlo, pero no podré hacer cambios significativos. Para ello será necesario primero seleccionar el modelo que acabo de bajar, clic derecho y explotar. ¿Qué es esto de explotar? Así como hemos visto cómo crear un componente, lo que estamos haciendo ahora es, podría decirse, deshacer este componente. Lo estoy explotando. De esta manera puedo trabajar independientemente con cada sección, incluso con esta línea y eje que venía por defecto. Voy a deshacer explotar, voy a posicionarme de nuevo en el componente, doble clic y esta es otra alternativa. Ahí eliminé la línea, ahí eliminé el eje que venía por defecto y puedo trabajar para personalizar el componente de la manera que quiera. Por ejemplo, cambiando el translúcido, los colores de la ventana, de la estructura, etc. Cuando salgo de la selección, sigo teniendo un único componente al que puedo personalizar. Entonces, ¿cuál es la diferencia de explotar? Al explotar estoy justamente deshaciendo este componente. Podría, por ejemplo, quitar partes, mover secciones. Aquí, por ejemplo, le saco el marco. También lo puedo hacer en la edición de componente, pero por ejemplo aquí, si yo quisiera sacar todo el marco, nótese con qué sencillez lo saco, lo elimino y listo. En este caso será muy importante recordar que cuando quiero volver a trabajar en esto como un todo, tendré que volver a seleccionarlo entero, clic derecho y crear componente. Ventana 2, por ejemplo. Voy a tomar un
ejemplo más sobre la obtención de modelos para que podamos apreciar la diferencia entre editar el componente sin deshacerlo, sin eliminarlo, sin explotarlo y explotar el componente. Podría suponer que necesito para mi proyecto una torre de agua, a ver si la búsqueda es mejor como torre de agua o torre tanque, digamos este ejemplo. Quizás este me sirva, voy a descargarlo. No puntualmente porque necesite todo el modelo tal cual está, sino gran parte de él. Aquí está. Es un poco grande, no importa, lo podemos luego escalar. Pero lo que me importa es, nótese todo lo que ocupa el componente. Yo voy a editar este componente para sacar aquellas partes que no me interesan para mi proyecto. Doble clic. Hay otro componente adentro. Doble clic. Vamos a suponer que no necesito el tanque, porque tengo otro tanque aparte que descargué, que es de otro material, por ejemplo, o porque lo voy a diseñar yo mismo. Luego aquí lo pondré. Podría suponer que no necesito estos caños que están aquí adentro, porque van a tener otro diseño de otra forma, y hasta podría suponer que no necesito que tenga tantas vigas transversales. Ahí está. Supongamos que con esto me basta. Un clic fuera del componente y aquí tengo. Perfecto, no hay ningún problema, lo puedo escalar porque no necesito que sea tan grande. Supongamos que este es el tamaño más adecuado. Y aquí he editado mi componente. Sigue siendo un componente y tengo el componente de la forma que necesito. Pero ¿qué sucede? Ven, cada vez que lo selecciono, todo lo que ocupa este componente. Si nosotros estuviésemos diseñando, supongamos nuestra casa y ponemos esta torre de agua, digamos, en un fondo, en un jardín, cada vez que tengamos que trabajar, que mover, que editar algo, será un poco molesto tener semejante superficie que abarca nuestro componente. Y es para este tipo de casos donde la mejor opción es hacer un clic derecho, explotar, para luego quitar todas aquellas partes que no queremos. Supongamos que aquí tendré que explotar de vuelta en este caso porque era un componente dentro de otro. Quisiera sacar esta base porque la voy a poner de otra forma o por lo que fuera. Voy a ocultar las sombras. Para ciertos componentes aparecen de manera predeterminada. Listo, yo ya tengo la personalización de mi componente. Me faltaría hasta sacar esto si quisiera hacerlo bien prolijo. Listo. Ahora, al haberlo explotado, ya no tengo más un componente. Selecciono todo lo que quiero. Clic derecho, crear componente, torre, agua. Y aquí tengo mi nuevo componente que no ocupa toda esa superficie que ocupaba el componente descargado. Dependiendo del modelo que obtengamos, a veces será más sencillo, más cómodo y más fácil para el trabajo editar ese componente sin explotarlo, sin deshacerlo, o, como acabamos de hacer, explotarlo, trabajarlo y luego crear un nuevo componente. Si les ha gustado este video, los invito a compartirlo, a recomendarlo y a suscribirse, que les aseguro voy a estar muy agradecido. Toda colaboración, por pequeña que sea, será recibida con profundo y sincero agradecimiento. Cualquier inquietud, sugerencia o consulta, no duden en plantearla, que con todo gusto les responderé en breve. Hasta la próxima.